Bueno, bienvenida, es un placer otro café que vamos a hacer aquí, compartir. Y claro, te quería contar una cosa, ¿no? Tú como experta en relaciones, coach, una cosa que me pasó también en esa formación de coaching. Me acuerdo que vino una actriz de Madrid, en la formación que teníamos, una actriz muy buena, que podía pasar de la lágrima a reír como, pero de llorar, de verdad. Y entonces me tocó a ver, ella representaba a un rey que estaban invadiendo la fortaleza y tenía que tomar una decisión, porque todo el pueblo estaba ahí en contra de él. Y entonces había que convencerle de tomar una decisión, de pausar un poco para tomar una decisión, pero serena. Entonces los coaches que estábamos formando íbamos en fila y tenía que salir a hacerle coaching al rey. Me tocó el primero, entonces salí allí y el rey, que era una mujer, pero un genio tremendo, bueno, nos están invadiendo, y yo, en lugar de legitimar su emoción, le dije, bueno, tranquilo, no tiene tanta importancia, tal y cual. Inmediatamente el tutor de coach me dijo, fuera, muy mal. Bueno, y me fui asustadísimo. Y luego nos explicó por qué no. O sea, lo que no puedes hacer nunca es no legitimar las emociones porque a ti te parece que es una emoción no válida. En realidad las emociones, tú sabes, todas son posibilitantes o imposibilitantes, y yo ahí lo que dices no legitimar su emoción, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirnos de legitimar las emociones, todas? Yo creo, Dani, bueno, qué bonita la anécdota porque realmente es así, ¿verdad? En ese ejercicio están viendo al rey que está furioso y enojado y llega la persona y le dices, bueno, eso no tiene importancia, y realmente es como tirarle un balde de agua fría a algo que en realidad tiene información para vos como persona que está experimentando la emoción, ¿verdad? Y en el caso del coaching, pues porque eso también va a ayudar a que el coach facilite que la otra persona descubra que viene esa emoción a traerle o a decirle. En las emociones, a veces es bueno incluso darles tanta importancia, una importancia en la que incluso los podemos hacer como la metáfora de si fuera alguien. Puedes decir, bueno, si esa emoción que estás sintiendo ahora, y es una manera de legitimizarla, digamos, de darle esa legitimidad, si fuera alguien, de qué tamaño es, de qué estatura es, cómo te está mirando, qué te está tratando de decir, ¿verdad? Porque las emociones traen información. En realidad yo a veces digo, traen un pensamiento, genera un sentimiento, ¿verdad? Una emoción también, un estado de ánimo, y por lo tanto te van a llevar a una hacer, ¿no? O a un no hacer, ¿verdad? Porque la emoción te va a mover o a detener, ¿verdad? Entonces, en el tema de legitimizar las emociones, para mí es fundamental, efectivamente, para conocerte, si sos mi coachee, digamos, si estamos en este contexto, y también sirve para todos, lo hacen las mamás instintivamente, decirle qué le está pasando a mi hijo que está teniendo esta reacción, o qué le pasa a mamá, que es un adulto mayor y ahora está reaccionando así, ¿verdad? Y pues lo hacemos de una manera natural en la vida, con los amigos. A veces nos dejamos capturar, y ahí es donde viene el tema de tener un poco más de asertividad en la inteligencia emocional, para no saltar en conclusiones y etiquetar a la otra persona por la emoción que está dejando ver. Más bien ver hacia dónde la lleva a ella, que es lo más importante, porque las emociones son un camino respetable de cada quien. Y Recuerdo que Laura en otro conversatorio decía, siempre hay que afrontar las dimensiones del bienestar integral como la respiración, ¿no? Parece como que las emociones, para legitimarlas, hay primero como que poder respirar, voy a darles un tiempo para que florezca la emoción, sea la que sea, ¿no? Y de algún modo ese preambulito que escucha, de dar esa respiración para legitimarla y que exprese lo que tiene que expresar, porque tiene una información valiosa. Me encanta, Carlos, eso que dijiste, que las emociones traen información y las emociones te etiquetan. Me encanta eso porque creo que la gente a veces no reconoce las emociones, no las valida, no las considera, y eso de cierta forma creo que le puede
perjudicar a una persona si no sabe cómo, Sí. o sea, si no lo reconoce. Entonces, vos desde tu experiencia, ¿cómo podríamos tal vez pensar, yo como persona identifico eso y cómo lo conduzco? Obviamente, ¿cuáles son las emociones negativas y las positivas? Pues potencializarlas, ¿verdad? Creo. En realidad no hay ni negativas ni positivas, Laura, hay emociones. Y las emociones son como un fuego que puede ser caliente o más baja la temperatura, pero no son ni malo ni bueno. Nosotros podemos necesitar a veces ese calor de la emoción para hervir un buen vaso de agua, una buena olleita de agua y hacer una buena comida, digamos. Es algo que podemos necesitar en un momento así, con esa fuerza que ellas tienen. Entonces, eso es como el paso uno, ni decir si es buena, si es mala, sino reconocerlas, dejar que sean. Y un poco salir del mundo racional y del pensamiento, y no se trata tanto de etiquetarlas, porque a lo que voy es más bien, tal vez ahí no me expliqué bien, es que a veces alguien tiene una emoción o yo tengo una emoción y de una vez me etiqueto, uy, esto está mal, esto está bien, o por qué, digamos, a veces hay que dejarla ser y ver, explorar dentro de nosotros mismos qué es lo que me quiere decir esta emoción. En el coaching tenemos muchas maneras de explorar ese tema, ¿verdad? Con metáforas o con ejercicios de hacer un centramiento, dejar que eso fluya, descifrar, como desarmar un rompecabezas o como desmenuzar un pollo para saber qué es lo que eso te está trayendo, qué es lo que está queriendo decir esa emoción que tal vez tus palabras no logran estructurar. Entonces es un poco ir al silencio, ir al dejar las cosas ser, como veníamos hablando del otro conversatorio. O sea, cuando estamos hablando de las emociones, ¿verdad? A veces es como cuando tenemos un terremoto, un temblor, digamos, no hace falta necesariamente decir dónde fue el epicentro, cuánto fue la escala de Richter, o fue, esto significa que va a venir otro más grande después, sino que a veces hay como simplemente como dejarlo pasar, ¿verdad? Y darle una interpretación, que esa interpretación a esa emoción pues tiene mucho que ver con la información que tienes para reaccionar, tu crecimiento, tu conciencia y muchas más cosas. Claro. De hecho, creo que, y Carmen me lo puede explicar mejor, el tema está en, es como si nos identificamos con la emoción, que nuestro ser se identifica con la emoción, es donde viene la ruina, la crisis. Pero si les das su espacio, como muy bien decía antes, claro, como puedes hasta darles una identidad, cómo te mira, cómo no, como es algo que no tiene que ver con tu ser, sino con tu hacer en este mundo y sentir, etc., entonces ya no pierdes esa fuerza, ¿no? Porque no te identificas con la emoción, sino que la utilizas. Identificarte de la emoción. Cuando tú no se identifica es que yo soy esa emoción. En cambio, si tú no eres esa emoción, sino que las utilizas, que le das ese espacio, que habla claro para ver qué pasa ahí, qué crees que hay detrás, pues tú ya estás un poco más salvaguardado y dices, bueno, a ver, vamos a analizar qué pasa el personaje Laura con sus emociones, pero Laura... Sí, las emociones no lo definen como tal. Exacto, porque es el tema de no desaprobarte también, sí, de acuerdo a lo que estás pensando, porque a veces nuestras creencias que están detrás, muy detrás, ¿verdad? En un pensamiento que estructuramos y nos montamos una creencia que está al fondo atrás, que no es como un pensamiento a favor tuyo, sino que te echa para abajo, te baja, te corta la raíz, te derrumba. Entonces, para no ir ahí tan rápidamente, al dar ese tiempo a la emoción y dejarla ser sin afectar quién yo soy, ¿verdad? Y dejar que eso me defina. No, esto no me define, y eso es muy bonito porque al aprender a manejar las propias emociones, aprendes a respetar las emociones de los demás y a decir, mira, se enojó, le dio ira, le dio miedo, le dio pánico, pero eso no lo define a él como persona, no te define a vos como persona. No es que ahora que es lo que muchas veces también tenemos esa sensación de, uy, esa persona es así, entonces yo voy por aquí. Esto que dice Laura, esto es buenísimo, porque entonces ya no es solo tú no cortarte las raíces y boicotearte, sino respetar al otro, porque dices, él no es esa emoción,
Él no es otra es cosa. esa emoción. Claro, porque ahí es donde, perdón, evitamos esas etiquetas, porque creo que una falla que hemos hecho como individuos, que no hemos aprendido a manejarlas, no hemos tenido tal vez o desarrollado esa inteligencia emocional que ahora pues tú nos podrás hablar un poquito más a profundidad, es no etiquetar a las personas porque se enojó, porque reaccionó de cierta forma, entonces no puedo decir, no, Dani siempre va a ser así, y precisamente lo que dices, de evitar eso, pero sí creo que el tema de inteligencia, de cómo manejar eso, es importante, ¿cierto? Mira, hay uno de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz que me encanta, que resume la inteligencia emocional y es no te tomes nada personal. ¿Por qué? Porque ni lo que vos mismo haces, no te tomes personal lo que te pasa, porque son cosas que te pasan. A veces dormiste mal y tras de eso te supo mal el café porque no lo hicieron como te gusta. Estás cansado porque no dormiste y entonces alguien te dice algo y eso es un detonante para vos, pero en realidad es un estímulo neutro. Tu emoción es producto de muchas cosas que se juntan y entonces en realidad vos podés decidir, ay, es que me dijiste y me lo dijiste justo ahora o me hiciste y no sé, ¿verdad? Y te estás tomando algo que en realidad viene a ser un estímulo neutro de esa persona que hizo algo o el tráfico. Había mucha presa, como decimos aquí en Costa Rica, o no sé, te vieron de cierta manera y tal vez la otra persona no tenía esa intención y te lo tomas personal y te genera un borbollón de emociones y entonces explotas de una manera cuando no te tomas personal ni lo que los demás están diciendo exactamente, ni tampoco lo que te está pasando, decir, bueno, me está ocurriendo eso, me estoy ahogando, se me está cerrando aquí, ya me está faltando el aire, no estoy manejando esto bien. Y no te lo tomas como ni algo malo que me está pasando, ni tampoco algo que me hizo la otra persona. En ese acuerdo, de los 4 acuerdos de no te lo tomes personal, calma, analizan un poco. A veces ni siquiera lo pienses. Yo siempre digo, no pienses, porque cuando uno le piensa mucho, cuando está viviendo una emoción, en el episodio en sí le busca la quinta pata al gato. No hay nada que pensar en ese momento. Siéntelo y muchas veces después, ya más tranquilo, vemos qué te trae, déjalo pasar. Y ya sea, porque yo les digo a mis coaches, no te quedes a vivir ahí, ¿verdad? No te hagas un techito con paredes y todo, es que mira, yo soy fatal porque yo me pongo triste y entonces entro en mira, no sos eso, es algo que te sucede, es algo que te pasa. Es eso que vos decís, Dani, la emoción a veces es como alguien que te visita, viene a mí y yo qué voy a hacer, qué hago yo con esta visita que me queda pesada, o qué hago con esta visita. Es que incluso la visita de esa amiga tan preciosa que es la alegría, incluso esa visita, si nos hacemos la casa con la alegría solo y no le damos camino a la tristeza, donde es un bonito bolero, no le damos camino a la ira transformada en firmeza para ser asertivo, incluso si hacemos una casa de la alegría, tampoco somos la alegría. Y puede ser incluso, puedes contar que la alegría, instalarse solo en la alegría, pensar que solo somos alegres, identificarnos con la alegría, también puede ser no posibilitante si no llevas un camino como de superficialidad. En ese proceso emocional hay una manera bonita también de validar todas las emociones, ¿verdad? Y es como una escalera, ¿verdad? Digamos, ni buenas ni malas, pero digamos que hay unas que están como tal vez más abajo en la escalera. Todos los escalones de la escalera son importantes porque si solo estuvieran de arriba no puedes llegar al techo o a la nube o donde quieras imaginarlo, porque necesitas pasar, ¿verdad? Igual, si necesitas volver, a veces estamos muy así, necesitamos como volver, hay que también necesitamos los escalones más abajo. Entonces, todos son importantes, todas las emociones son importantes, válidas, necesarias. Fundamentales, ninguna no lo es, ¿verdad? Y eso es cierto, digamos, si te quedas estancado en uno de los escalones, ni subes, ni bajas, ¿verdad? Si te quedas allá a vivir. Yo, digamos, cuando alguien dice, es que me hizo tal cosa, alguien me hizo un daño, me perjudicó, lo odio. Qué fuerte, ¿verdad? Dice, o incluso quiere decir, siento odio. Entonces, a veces yo digo, bueno, montemos un esquema de algo con el odio.
Sí, lo odio porque me hizo esto y no justo. Bueno, entonces hacemos como un avance en la escala. Digo yo, bueno, y si el odio fuera menos profundo y fuéramos a salir de ahí para hacia dónde podemos ir. Y entonces, bueno, lo que tengo ya no es odio, es enojo, ¿verdad? Yo dejo que la gente explore cómo salir de ahí para no quedar. O digamos, esa alegría que, por ejemplo, a veces es como una casita de cartulina, porque a veces oculta tristeza y quiere ser alegría, pero dice, estoy siempre contento, bien, muy positivo y todo. Sí, y hay algo muy sospechoso, ¿no? Como dices, ¿qué pasa? Que siempre está riendo. No, y también creo que la vida es un sub y baja, ¿verdad? Tenemos que tener diferentes etapas, diferentes emociones precisamente, pero creo que lo más importante es saber cómo canalizarlas, porque igual, aunque no una emoción no te define, pero tampoco debería, pienso yo, una emoción tener consecuencias negativas por no saber cómo manejarla. Claro. Por ejemplo, emociones como la ira, ¿verdad? Emociones fuertes que de pronto se vuelven en agresividad. Entonces, ahí también creo que hay que, la ansiedad y demás, empezar como, ¿cierto? Como a canalizarlas. Claro, esto es como un rompecabezas, ¿verdad? Hay piezas, estamos armándolas. Yo digo, si tenemos pensamientos que nos generan emociones, porque nosotros podemos estar aquí sentados con la piscina de fondo, con las sillas de los asoleaderos y sentados aquí tomándonos un vaso de agua y empezar a pensar, ¿y si se me muere mi mamá? ¿Y si hay un accidente o qué pasaría? Y entonces, digamos, la imaginación es poderosa, nuestra capacidad de crear imágenes es tan fuerte que de esta conversación tan amena podemos pasar a que yo esté llorando y que me imagino lo que voy a sentir, y cuando me imagino lo que voy a sentir lo siento y lo creo y lo traigo a mi presente y estoy en este momento aquí, puedo experimentar esa realidad como si estuviera pasando. Entonces, en cambio también existe la otra posibilidad, que es que yo tengo una emoción y entonces estructuro un pensamiento. Ay, siento miedo, entonces eso significa que yo soy una cobarde, que yo no tengo valor, que yo no sirvo para esto, que por ejemplo vamos a un paseo, senderismo y digamos todos son muy ágiles y a mí me cuesta caminar y yo me da un calambre y tal vez alguien me tiene que esperar y entonces me genera una emoción de que yo soy el pesado del grupo, que no avanzo y entonces tengo una emoción y entonces yo no sirvo para eso, yo nunca más vuelvo a venir, no, soy el aguafiestas, el que daña, y entonces empezamos a estructurar un pensamiento a partir de una emoción y tal vez es un pensamiento autodestructivo. La inteligencia emocional para mí de una manera práctica también está en que si manejo los pensamientos que me ayudan a generar mejores emociones, ¿verdad? Y me ayudan a actuar, me llevan a actuar más fácilmente, más fluidamente. Esto que apunta Caro es que parece, o sea, es que es una herramienta maravillosa, porque al final tú puedes generar realidad. O sea, nos está hablando Caro de que primero, respétate a ti, no identificándote con los pensamientos. Segundo, vas a comprender mejor al otro. Claro. Vas a y te vas a identificar también con esa persona. Correcto. Y comprenderla. Te vas a comprender tal, con lo cual en esa dimensión social vas a comprender mucho mejor a través de la emoción. Pero luego hay otra etapa más aún, es que tú puedes generar realidad posibilitante para afrontar retos, proyectos, ya sean sociales, familiares o bien comerciales o de negocio laborales, o laborales. Una empresa, digamos, el reto es decir, bueno, puedo entrar a esta empresa que no es algo como que yo he hecho antes, o voy a emprender un negocio, ¿verdad? Es muy bonito decir, si yo manejo las emociones, muy guay, si yo ya no soy las emociones, soy todo eso que has comentado. Si no les construyo una casa muy grande y muy rocosa las emociones, no me quedo ahí liviana, puedo tener toda una flexibilidad para afrontar, analizar mis pensamientos, puede ser incluso convertirse en algo más que dramático, en algo muy creativo, ¿no? La creatividad aparece ahí de una forma... Sí, porque, y precisamente esa inteligencia emocional, como una herramienta, como dice Dani, nos permite precisamente poder buscar ese balance, ¿verdad? De lo que hemos venido hablando, de buscar ese balance en relaciones. Conmigo mismo, con mi familia, con mi pareja, con mi ambiente laboral, claro, comunal y demás. Pero también creo yo que hay que trabajarla.
Claro, Hay que porque eso se trabajarlo. trata, de dar herramientas para que luego vos en tu vida cotidiana tengas algunas otras herramientas, digamos, que dices, bueno, sí, yo antes iba a los senderos y decía no sirvo, tal, pero ahora hoy digo, ay no, todos somos principiantes. Y qué importa que mi amigo me ayudó y me esperó, porque así cuando yo ya sea más profesional en esta práctica, también tengo la experiencia de que a los primeros les cuesta mucho los principiantes, y entonces voy a optar por tener, digamos, imaginarme una realidad futura mejor y también por lo tanto irla creando, manejar la emoción desde ya de otra manera, pero efectivamente para eso estamos nosotros los coaches, que a veces tenemos la Y oportunidad como, de dar como decía herramientas. Laura, al final lo que apuntas es, todos en la vida tenemos que experimentar alguna vez, hacer un taller, una experiencia de desarrollo personal para manejar la inteligencia emocional. Exactamente. ¿No? Es un aprendizaje que además podemos trasladar, educar mejor a nuestros hijos, sobrinos, compañeros, bueno, educar, sonreír. Y es muy bonito y no es nada peligroso ni de atemorizante, sino es fluir, jugar con las emociones y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar de bienestar, Claro. y de esa dimensión. Porque esa herramienta sirve como un poco para conducir. Porque Mucho, creo mucho. que hay muchísimas personas que no identifican y que no conocen o no han llegado a visualizar esta como una herramienta, esta inteligencia emocional, y es cuando se dejan llevar por las emociones y cuando se van a los extremos. Y en realidad los extremos son las cosas que no son buenas, los extremos son malos, tenemos que buscar ese balance y me gusta mucho el hecho de que a través de una práctica de coaching nos podamos ayudar, o se pueda ayudar más bien a canalizar, ¿verdad? Porque creo que es parte de la energía, parte del entorno, cómo canalizar precisamente esas emociones, porque a veces pasa mucho, Caro, y vos me podés aclarar un poco, cómo las relaciones laborales se ven afectadas, e incluso las familiares se ven afectadas por no contar con ese tipo de herramientas. Bueno, es que todas nuestras relaciones se pueden afectar. Mira, nosotros en el coaching, eso es como cuando llegas donde tu entrenador personal y dices, ¿qué quieres trabajar? Y dice, bueno, yo quiero brazos o yo quiero hacer piernas. No, mira, a mí lo que me gustaría es hacer fortalecer otro músculo. Entonces, digamos, así como vos estás preguntándome, pues a veces en el proceso del coaching decimos, ¿qué quieres? ¿Tus relaciones laborales o familiares? O una relación con vos mismo, un tema más profundo de algo que te pensás que vos sos tu propio obstáculo, y así sucesivamente. Entonces, digamos, podríamos entrar en ese tema, pero en realidad es tan individual y tan personal y es cada uno el que marca la pauta que no se puede hablar en general. Es algo como para luego personalizar cuando estás en el proceso. Es como con una alguien. madeja, yo, como apenas por mi experiencia en los procesos de coaching que he llevado a cabo, y supongo que los de Caro, al final uno empieza, y muchas veces el corporativo pasa, ¿no? Yo soy como el jefe, ¿no? el CEO, y empieza como un tema que parece profesional y acaba con uno totalmente personal, familiar o vete a saber, ¿no? Claro, Entonces al final uno empieza por un lugar, pero es una madejita que te sirve para poner la pelota en juego y descubriéndote, descubriéndonos, y la verdad es que es apasionante y es muy... Si uno se lo toma, como decía Caro, no tomárselo como algo personal de las emociones, no tomarse tan en serio uno, es muy bonito trabajar el tema de las emociones, darse cuenta, asombrarse y además concilias muchos temas que puedes tener enquistados familiares, de pareja, incluso de autoestima, etc. Y no es no es que digas, no, es que yo voy a tener que dedicar 200 horas. No, en un proceso de coaching, mi experiencia es que en la tercera, cuarta ya va muy bien encaminado. Sí. Va muy encaminado. Exacto, entonces cada proceso, cada tema es como muy único. Entonces, y la conclusión sí es esa. En todos vas a encontrar tu proceso, tu meta, tu indicador de éxito, vas a lograr establecer un plan de acción. Entonces, en cualquier tema, ya sea laboral, ya sea familiar, relaciones, lo que sea, y salud. Bueno, creo que en conclusión es importante que de una u otra forma cada uno de nosotros busque esas oportunidades y esas herramientas precisamente de un desarrollo personal, de crecimiento y de cómo esas herramientas nos ayudan a ser mejores personas, que creo que es al final lo que necesitamos y lo que debemos ser. Bueno chicos, muchísimas gracias, la pasé muy rico Gracias a hoy. vos. Gracias, Caro.